Bien, buenas tardes a todos. Vamos a proseguir con el curso. Si me escuchan correctamente, por favor, confírmeme. Eso es, muchas gracias. Bueno, a ver, la última clase estuvo dedicada al SAP. Se hizo un ejemplo un poco largo sobre un problema que ya habíamos visto en la parte teórica, ¿ya? Entonces, yo les voy a dejar en la práctica, en la plataforma, a manera de práctica, una selección de ejercicios y les voy a pedir que los resuelvan por los dos primeros métodos que se han visto en el curso, doble integración y viga conjugada, y además utilizando SAP, ¿de acuerdo? Para ir avanzando en paralelo, ¿de acuerdo? Como mencioné la primera clase del curso, las prácticas no van a tener ninguna puntuación, sin embargo, van a servir para guiar el avance, ¿de acuerdo? Entonces, nada, va a estar ahí en la plataforma antes de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es proseguir con la parte teórica, ¿ya? Nos toca ver un tema sumamente importante, que es este que pueden ver acá, en el libro, capítulo 9, es el cálculo de deflexiones por métodos energéticos, ¿de acuerdo? Eh, Llega a ser quizás desde el punto de vista teórico el método más importante que se va a estudiar en este curso, ¿de acuerdo? Y ustedes lo van a poder utilizar aún en la materia que viene a continuación, que es elementos finitos, ¿de acuerdo? Eh, Buena parte de lo que se ve allá está en base o se formula en base a los métodos energéticos. ¿Ya? Yo no voy a teorizar demasiado, ahí está el libro, simplemente voy a resaltar algunos aspectos importantes y con eso vamos a pasar ya a hacer aplicaciones. ¿Ya? En esta materia vemos los métodos como tal, el interés es que ustedes aprendan a utilizar los métodos y podrán ahondar en la teoría en dos materias muy importantes que vienen a continuación de esta. Una se llama teoría de elasticidad, aunque en la carrera le han puesto otro nombre, mecánica del medio continuo. En el fondo es eso, teoría de elasticidad, física de la elasticidad, para ser más específicos. Es un curso de física, inserto ahí por el séptimo semestre, pero es física. Y un otro curso que se llama elementos finitos, el método de los elementos finitos. Entonces, en esos dos ustedes podrán ahondar en la teoría, ¿sí? Y espero que lo puedan llevar adelante de la mejor manera con los profesores que les corresponda en esas materias. Entonces, acá vamos a ocuparnos de la parte práctica. A ver, ¿cómo hacemos para utilizar los métodos energéticos en el cálculo de deflexiones? Si bien este texto está en inglés, ustedes lo van a entender muy fácilmente. Eh, Debemos de utilizar el concepto de trabajo, el concepto de energía potencial que ustedes han visto en sus físicas básicas. ¿De acuerdo? La idea es muy simple. Nosotros tenemos voy a mostrar por acá, por ejemplo, un sólido como esta varilla. Ven esta varilla que tiene una geometría dada principalmente por la longitud L y por el área A. Si una fuerza actúa sobre este sólido, ocasiona una deformación. La relación entre la fuerza y la deformación está muy bien estudiada. Entre tanto, no nos excedamos del límite elástico, ¿no es verdad? Hay una relación lineal dada por la ecuación de Hooke que ustedes estarán recordando al ver esta figura, ¿no es verdad? Pero, ¿qué viene a consecuencia de esa deformación? Cual si esta varilla fuese un resorte, al estirarla, se almacena en ella una energía de tipo potencial.
cual si esta varilla fuese un resorte. ¿De acuerdo? Reitero, sin que rebasemos el límite elástico. Cuando la fuerza externa deja de actuar, esta varilla regresará a su geometría original, devolverá toda la energía que fue almacenada en ella de manera potencial y regresará a su geometría original. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, la energía potencial, por ejemplo, en un resorte, está relacionado con la deformación. Si nosotros pudiésemos de alguna manera calcular la energía potencial, esta nos daría una vía alternativa para calcular las deflexiones. O sea, la idea es bastante simple. ¿No es verdad? Las deflexiones se pueden calcular también por intermedio de la energía potencial. La energía potencial, en este caso, en la deformación de este sólido. El tema es cómo relacionar esa energía potencial o cómo calcular esa energía potencial. Bueno, ahí viene otro concepto que he visto en física básica, y es que hay una relación entre energía y trabajo. Entonces resulta que las fuerzas externas hacen trabajo. En su forma más simple, trabajo es fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia. Entonces hay una relación entre fuerzas, trabajo, energía almacenada y deformación. Utilizando la relación que hay entre todas estas, se construye una metodología alternativa para calcular deflexión. En eso se basa el método o los métodos energéticos. Acá hay unas gráficas y un texto interesante que ustedes le pueden dar una leída. Sin embargo, aclaro que siguiendo más o menos la misma tónica que este curso de hiperestáticas, trata de explicar las cosas del modo más simple posible. Se da licencias a la hora de explicar esto, de modo que lo más riguroso que hay para abordar esta temática es un buen curso de mecánica del medio continuo. Ahí se tiene que ver con toda la rigurosidad cómo es esto. ¿De acuerdo? Sin embargo, no está de más darle una leída y tener ciertas nociones de cómo funciona el método. Vean, ahí aparece el trabajo, aparece la energía denotada por U. Recuerden que en una gráfica fuerza de formación, el área bajo la curva representa la integral de la función y esta a su vez es el trabajo. Están relacionados los conceptos. Es muy interesante cómo esto se relaciona. Asimismo, la deformación, esta strain energy que aquí llaman, es la deformación debida al, más bien es la energía almacenada debido a la deformación. ¿De acuerdo? Entonces hay unas ecuaciones que aparecen, reitero, no vamos a analizar en detalle nosotros, sino directamente vamos a ir hacia lo que es la aplicación. Entonces, hay dos métodos energéticos que vamos a estudiar. Uno de ellos se llama principio o método del trabajo virtual, ¿ya? Y el otro se llama método de Castigliano. Ambos son métodos energéticos, ambos tienen un origen común, las mismas ideas que hace un rato he mencionado, pero siguen caminos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas va a ser ambos métodos. Aquí aparece el principio del trabajo virtual. ¿Ya? De nuevo hay una teoría. Miren, aquí hay un sólido, unos cuantos apoyos. Este es un sólido que representa nuestra estructura. Es un sólido con una geometría que no interesa cuál sea esta, igual se aplican estas ideas. ¿De acuerdo? Y si logran notar en los esquemas, aparece una longitud, un elemento pequeño, probablemente un elemento diferencial, aparece una carga y unas deformaciones en el sólido. La idea es relacionarlas todas, las cargas externas, las deformaciones, la energía interna almacenada. Lo que vamos a hacer nosotros es ir directamente a la parte práctica, y la parte práctica está aquí. Lo que se llama, como les digo, el método del trabajo virtual o de la carga unitaria y el método de Castigliano. ¿Sí? Entonces voy a explicar ambos métodos ahora mismo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a organizar
el estudio. Tenemos que aprender a calcular deflexiones en cerchas, deflexiones en vigas y deflexiones en pórticos. Son 3 tipos de estructuras que tenemos que analizar. Y vamos a verlas con ambos métodos energéticos, con trabajo virtual primero y con castigliano después. Así es que vamos a tener que ver 6 veces esto. ¿Se entiende? Uno para cada caso. Vamos a arrancar con el caso de cerchas. Como pueden ver acá, esta es una armadura, es una cercha, y vamos a utilizar el método del trabajo virtual. ¿De acuerdo? La situación es esta. Tenemos una cercha cualquiera sujeta a cargas. Esta parte de acá abajo que estoy resaltando con el cursor corresponde a la cercha y las cargas reales que sobre ella actúan. Como consecuencia de estas cargas, la cercha se va a deformar. ¿No es verdad? Si logran notar en la línea punteada, más o menos así quedaría la cercha deformada. Un poquito. Así más o menos quedaría la cercha deformada. ¿De acuerdo? Vamos a enfocarnos en un desplazamiento. El desplazamiento del nodo B. ¿Lo ven acá? Está el nodo B. Y vamos a enfocarnos solo en el desplazamiento vertical. El nodo B desplazándose hacia abajo verticalmente. Ese desplazamiento lo vamos a denotar por delta. Dependiendo de una selección de signos que hagamos, delta puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Eso escogemos nosotros y enseguida voy a mostrar cómo es que realmente se escoge el signo. Pero por ahora entendamos que delta es nuestro objeto de estudio. Eso queremos calcular. Vamos a limitarnos en principio a cerchas isostáticas para no tener el inconveniente de tener que calcular todavía más reacciones de las que se puede con las ecuaciones de la estática simplemente. ¿Sí? Y de esta manera solo enfocarnos en el método, nada más. No tener ningún problema por el lado de la hiperestaticidad. La fórmula que ustedes ven acá, la 915, permite calcular este desplazamiento delta. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación del método de la carga unitaria o del trabajo virtual. Viene multiplicado por un 1, el cual obviamente no altera nada al cálculo del desplazamiento, pero la razón de ser de este número se entiende fácilmente al analizar las unidades. Miren ustedes cómo es esto. Se necesitan los siguientes parámetros. N minúscula, N mayúscula, L, A y E. Todo metido en una sumatoria. La sumatoria en realidad se calcula o se extiende sobre el total de barras. Aquí, ¿cuántas barras tenemos? Por ejemplo, tenemos 3, 4, 5, 6 en el contorno, más 3 interiores, 9 barras. Entonces, la sumatoria tendrá 9 términos. Cada término tiene esta estructura. El producto de estas n's por L entre AE. AE representa la rigidez axial de cada barra. ¿De acuerdo? A representa el área de sección transversal de cada barra. E el módulo de elasticidad. Y L representa la longitud de cada barra. En un problema real se conoce el material, se conocen las secciones, se conoce la geometría. Por lo tanto, L, A y E son datos conocidos en una situación real. ¿Qué no se conoce de partida? Pues estas dos N's, N minúscula y N mayúscula. Vamos a decir que N mayúscula representa a una fuerza. En realidad representa a las fuerzas internas que actúan en cada una de estas barras. Claro, vean ustedes, esta es una cercha isostática. Aquí tienen un par de cargas P1, P2. Por cualquiera de los métodos que han aprendido en isostáticas, ustedes pueden calcular las fuerzas internas en cada barra. Recuerden que los métodos a disposición son el método de nodos, ¿sí? O un método más ágil que es el método de las secciones. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿es posible calcular las fuerzas internas en cada barra?
Sí, a esas fuerzas vamos a llamar N mayúscula. Ahora, ¿qué es N minúscula? Pues resulta que N minúscula también son unas fuerzas. Pero estas fuerzas corresponden a una situación muy interesante. Vamos a borrar estas cargas P1 y P2. Las vamos a quitar. Vamos a volver a dibujar la celcha, como aparece acá arriba. Volvemos a dibujar la celcha, o sea, misma geometría, mismas barras, todo igual. Lo único que hemos hecho es quitar las cargas reales. Y en su lugar vamos a colocar una sola carga. Exactamente en el nodo en el cual se quiere calcular la deflexión. En este caso habíamos dicho que queremos el desplazamiento en B. Entonces vamos a colocar una carga en B. En un problema plano puede haber un desplazamiento vertical o un desplazamiento horizontal. En este caso, fíjense que se aclara que es el desplazamiento vertical. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser también vertical. ¿De acuerdo? Pero hay un detalle más. La fuerza, fíjense la magnitud que tiene. Magnitud 1. De ahí el nombre del método, es el método de la carga unitaria. También se conoce como el método del trabajo virtual o de la carga virtual. ¿Por qué? Porque esta carga 1, ¿sí?, además de ser unitaria, es una carga que no tiene nada que ver con las cargas reales o la cercha. Se nota que es una carga que va a servir temporalmente para entrar a esta fórmula y nada más. Es una carga que en la realidad no está presente, solo sirve para poder calcular. ¿De acuerdo? Por supuesto que esa teoría que yo la he pasado por alto hace un rato, esas 3 o 4 páginas que me he pasado, justifican esta ecuación. ¿Sí? O más aún, un buen curso de teoría de elasticidad. Pero bueno, aceptemos que esta ecuación es válida, por supuesto que lo es, y simplemente vayamos a utilizarla. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Ocuparnos de las dos n's, de las fuerzas. Repito, la n mayúscula corresponde a las fuerzas internas debido a las cargas reales. Fuerzas internas en las barras de la cercha debido a las cargas reales. Y n minúscula, lo mismo, son las fuerzas internas en cada barra, pero debidas a una carga virtual, unitaria, que actúa en el nodo en el cual se quiere calcular el desplazamiento. Si la pregunta hubiese sido calcula el desplazamiento de B horizontal, hubiésemos puesto una carga unitaria horizontal. Pero como nos han dicho calcula el desplazamiento vertical, hemos puesto una carga unitaria vertical. Ahora, el método funciona igual sin importar el sentido de la carga unitaria. Vale decir, si colocábamos en vez de la carga unitaria hacia abajo, una unitaria hacia arriba, el resultado hubiese aún sido válido, o sea, sale lo mismo. ¿Pero en qué difiere? Pues difiere en el signo. Aquí viene el tema del signo. Cuando uno aplica esta ecuación, calcula las n's para cada barra, aplica esta ecuación y calcula para cada barra el producto n por L entre AE y luego suma, esa sumatoria le puede salir positiva o negativa. Si le sale positiva, significa que el sentido de la carga unitaria coincide con el del desplazamiento real. Dicho de otra manera, si yo coloco la carga unitaria apuntando hacia abajo y me sale positivo, es que el desplazamiento de B es hacia abajo. Pero si yo he colocado la carga unitaria hacia abajo y esto me sale negativo, significa que el desplazamiento real es más bien hacia arriba. Entonces, ustedes escogen de manera arbitraria el sentido de la carga unitaria, como gusten, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y la interpretación del resultado vendrá en función de eso. Les sale positivo, el sentido que escogieron es el del desplazamiento realmente. Les sale negativo, bueno, era al revés. Y ahí termina la situación. Entonces, esto que está explicado aquí en el texto, se puede llevar a la práctica construyendo simplemente una tabla en la cual de manera ordenada vamos introduciendo los valores de n mayúscula y n minúscula de nuestra cercha. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ahora voy a mostrar. ¿Sí?
¿Se entiende hasta esta parte más o menos la idea? Seguro que con una lectura que ustedes hagan de este texto más los ejemplos se va a entender perfectamente todo, al 100%. Un detallito antes de dejar a la ecuación. Si ustedes hacen un análisis de las unidades, de estas unidades, a ver, voy a intentar meter aquí un texto. Guárdeme. Vamos a intentar meter un texto. Aquí está. Si ustedes hacen un análisis de las unidades, notarán lo siguiente. El lado izquierdo de esta expresión tiene una unidad, bueno, 1, en principio este 1 no trae unidad, por delta. Delta tiene que ser un desplazamiento, por lo tanto, ese desplazamiento tendrá que estar en unidades de longitud, por ejemplo, metros. Del otro lado tenemos una suma de términos que vienen, ¿qué unidades? A ver, vamos a poner esto así. Las fuerzas. Bueno, voy a utilizar yo el sistema internacional, por lo tanto, las fuerzas yo las tengo en newtons. Perfecto. Una fuerza está en newton, la otra fuerza está en newton también. La otra, bueno, ya no es fuerza, es la longitud de cada barra. Esa longitud la estamos anotando en metros también. ¿Sí? Bueno, me ha quedado muy chico esto. No importa. Hasta ahí va el numerador. El denominador llega a ser el área, y el área está en metros cuadrados. Y el módulo de elasticidad, ¿en qué unidades viene el módulo de elasticidad? Bueno, en newton sobre metro cuadrado. Si se alcanza a entender lo que estoy queriendo colocar acá. La unidad que tengo a la izquierda, en principio, es unidad de longitud. Y lo que tengo a la derecha es, bueno, lo que corresponde. El producto de las fuerzas, newton y newton, tengo newton cuadrado. La longitud, metro. Dividido entre el área, que es metro cuadrado, y E, que es newton sobre metro cuadrado. Se dan cuenta que en el denominador metros cuadrados se van a cancelar. Nos va a quedar simplemente un newton. Newton con el newton de alguna fuerza de arriba se cancela. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda unidad de fuerza por longitud, es decir, newton metro. Pero se suponía que eso nos tenía que dar únicamente en unidades de metro, porque es un desplazamiento delta. Ah, bueno, eso nos hace repensar en lo que es este 1. Claro, este 1 en realidad es esta fuerza de acá, esta fuerza unitaria. O sea que este 1 sí trae unidad. ¿Qué unidad tiene? Pues la unidad de fuerza. Si todo el problema está en newtons, esto es un newton. Y con eso las unidades cuadran. Se cancelan los newtons y delta queda en unidad de longitud, en metro. ¿De acuerdo? Entonces, es de ahí la necesidad de introducir este 1. Obviamente, no altera nada el resultado. Ya en la práctica, este 1 lo voy a quitar y solamente voy a usar el lado derecho de la expresión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veamos ahora cómo se hace esto. Vamos para abajo. Y debe de haber algo, bueno, aquí hay una expresión para el caso de temperatura y un otro caso que se llama errores de fabricación, errores de fábrica. Permítame todavía no hablar nada de eso y simplemente ir a la parte práctica. ¿Sí? Por un momento olvidémonos de ese otro asunto. Y vamos al ejercicio. Aquí está mi ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí está la cercha. Esta tiene simetría, fíjense, en cargas y en geometría. Los paneles son de a 10 pies, en la vertical 10 pies también. Se pide calcular el desplazamiento vertical del nodo C. El nodo C está aquí. Para una cercha de acero, que es como la que estamos mostrando acá. El área de sección transversal de cada elemento es dato, 0.5 pulgada al cuadrado. Quiere decir que todas las barras de esta cercha tienen la misma sección.
En la realidad, muy rara vez las cerchas tienen todos sus elementos con la misma sección. Por lo general, los elementos con mayor sección son los de la cuerda superior y los de la cuerda inferior. Los elementos interiores, diagonales y demás, suelen tener menos sección. Pero bueno, acá yo voy a suponer, como dice el problema, que todas las barras tienen la misma sección transversal. El módulo de elasticidad E también es dato conocido. 29 por 10 a la 3 KSI. ¿Quién se acuerda lo que es un KSI? ¿Quién me puede decir? Libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? Eso es, pero kilolibra sería, ¿no? Esta K viene de kilo, de kip. Kilo libra. Sí, sí, perdón. Eso es. Kilolibra sobre pulgada cuadrada. Perfecto. Entonces, apliquemos nuestro método, lo que acabamos de, de enunciar. ¿De acuerdo? Delta, la deflexión, tiene que estar dada por, y aquí está la ecuación. A ver, fíjense ustedes, es la misma ecuación que hemos puesto hace rato. Delta es la sumatoria de n por L entre AE. Solo que aquí le han puesto así, miren, pero es mera formalidad. Delta C y una B chica que debe ser de vertical, pues me imagino, porque lo que estamos calculando es el desplazamiento vertical en C. Nosotros seguramente le hubiésemos llamado simplemente delta C y ya se sobreentiende que es el desplazamiento vertical. ¿De acuerdo? Además, al 1, que está aquí, le han puesto unidad, que es lo que yo había comentado hace un instante. La unidad es K, en este caso son kilolibras. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto simplemente es delta, el desplazamiento. Y, bueno, aquí directamente aparece el resultado de la sumatoria, 246.47 kilolibras al cuadrado, pie entre AE. Bueno, ¿de dónde sale este 246? Aquí está la explicación, aquí está la tabla. Entonces yo les pido que ustedes hagan algo idéntico a esto, ya cuando estén resolviendo por su cuenta los ejercicios. Nos hacemos una tabla con todos los elementos de la cercha. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el elemento AB, BC, CD, etcétera. Aquí están todos. En total, ¿cuántos tenemos? 3, 6, 9 elementos en esta cercha. A continuación, en la tabla se coloca n minúscula y n mayúscula, así como también L. Empiezo por el más fácil, que es L, la longitud. En este caso, la longitud viene en pies y no se hace ninguna conversión de unidades. Es preferible en este tipo de cálculos no hacer ninguna conversión de unidades al principio, porque si hubiese la necesidad de cambiar unidades en alguno de estos términos, habría que cambiar en todos. Es preferible mantener la unidad original, hacer la sumatoria, evaluar la sumatoria, y una vez que está ya acá en la sumatoria, recién proceder al cambio de unidades, pero se lo hace pues una sola vez. No sería muy eficiente cambiar uno por uno. Bueno, salvo que estemos con una computadora. En ese caso, sí, si estamos programando esto, probablemente sea más sencillo de una vez que convierta la máquina todas las unidades y las haga compatibles. Pero si lo estamos haciendo a mano, no tiene mucho sentido. Entonces copio en esta columna de L las longitudes de las barras, todas. Miren, por ejemplo, barra AB. La barra AB aquí dice 10 pies y aquí alcanzo a ver que la barra B tiene 10 pies. BC, 10 pies. CD, 10 pies y así sucesivamente. Lo que haya que calcular, se calcula. Listo. La parte laboriosa en realidad está en calcular las fuerzas, N minúscula y N mayúscula. Recuerden de la teoría cómo se calcula cada una. Esta primera cercha corresponde al caso de la carga virtual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la cercha, quitamos las fuerzas reales y en su lugar colocamos una sola fuerza unitaria. ¿Dónde? Pues donde se quiere calcular el desplazamiento, en este caso en C.
Entonces, fíjense ustedes, aquí en C se pone una carga unitaria. Ahora, unitaria en las unidades del problema, pues, ya que todo este problema está en kilolibras, fíjense, en kips, entonces mi unitaria también tiene que estar en kips. ¿De acuerdo? Muy bien, siendo que esta es una search isostática, lo primero que uno hace seguramente es calcular las reacciones. Los cálculos voy a dejar para que ustedes los verifiquen mirando el libro, ¿sí? Con calma, ya fuera de línea. Pero es muy sencillo, ¿verdad? Es solamente una search isostática. Entonces calculo ambas reacciones y una vez que tengo las reacciones voy calculando las fuerzas internas en cada barra. ¿De acuerdo? Por el método que ustedes gusten. Yo sé que a estas alturas todos saben hacer perfectamente esto. Lo único que les voy a pedir es que se ejerciten para hacerlo rápido y sin equivocarse. ¿Ya? Si ahorita dijéramos, por ejemplo, pónganse a verificar estos valores numéricos, todo el mundo lo saca. Pero el tema es de que lo haga rápido y sin equivocarse. ¿De acuerdo? Por favor, a ejercitarse con estos ejercicios. Vamos a escoger una convención. Los valores negativos los vamos a tomar para fuerzas en compresión y los positivos para tracción. Entonces me anoto acá los resultados de cada fuerza interna. Estos resultados representan la columna N minúscula. Entonces, por ejemplo, la barra AB tiene una fuerza en tracción de 0.333. Seguramente hay más decimales, vamos a mantener 3 para estos cálculos intermedios. Y al último haremos los redondeos que sean necesarios. Entonces, fíjense, se van copiando las fuerzas hacia la tabla, todas. N mayúscula, ¿cómo se obtiene? Para N mayúscula lo que hacemos es mantener las cargas reales, o sea, regresamos al caso de partida. Ahí están las fuerzas reales, 4 y 4 kilolibras. Bueno, esto es más fácil incluso para las reacciones por la simetría. Las dos salen de 4 kilolibras y, bueno, las barras tienen fuerzas idénticas, ¿no? Simétricas. Y eso es lo que se obtiene acá, como puede verse. Entonces, una vez que se termina de hallar las fuerzas internas en todas las barras, se traslada a esta columna. Listo. Respetamos el signo, reitero, positivo para tracción, negativo en compresión. Ahora que ya tenemos esto, procedemos a evaluar N por L, que llega a ser el numerador de la fórmula del método. Entonces, N por L. ¿En qué unidades estamos? Las fuerzas están en kips, entonces kip al cuadrado. Y la longitud en pie. Esa es la unidad de estos valores numéricos. Sumatoria, tanto, 246.47. El momento que uno tiene esta tabla concluida, bien calculada, y el resto es muy sencillo, es simplemente reemplazar en la fórmula y ajustar unidades, y se acabó el ejercicio. La parte laboriosa es hallar esta tabla. Entonces, por favor, de hoy a la siguiente clase que nos veamos, que va a ser el jueves, necesito que ustedes resuelvan este ejemplo. Se dejan la tarea de resolver a mano. ¿De acuerdo? Y, bueno, vean si les sale todo tal cual, que les tiene que salir. Bueno, ahora que ya reemplazamos en la ecuación, falta el tema de las unidades. Fíjense, el numerador está en kip cuadrado pie. Aquí se han deshecho de los pies para llevar todo a pulgadas. La conversión de unidades, un pie trae 12 pulgadas, entonces ahora tenemos kip cuadrado pulgada. En el denominador, las áreas nos dijeron que eran de 0,5 pulgadas cuadradas. Y el módulo, 29 por 10 a la 3 kip pulgada cuadrada. Entonces, todo está en kip y en pulgada al cuadrado. Si uno mira las unidades que tiene acá, le va a sobrar kip pulgada, pero el kip se cancela con el kip de acá y nos queda todo en pulgada. Resultado final, ¿cuánto había sido el desplazamiento vertical? 0.204 pulgadas. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular utilizando el método del trabajo virtual. Entonces, en conclusión, hay que resolver 2 veces la search isostática. Para calcular un desplazamiento,
lo que se necesita es resolver 2 veces la Serchi isostática. En ambos casos, lo único que se resuelve son las fuerzas internas. Una para las cargas reales, esto que está aquí, para las cargas reales, y la otra para las cargas o para la carga virtual unitaria. Se traslada a la tabla, se procede a sumar, reemplazar en la ecuación y ese es el resultado. Noten además el signo en este caso. Ha salido positivo. ¿Qué significa esto? Regreso al lugar en donde puse la carga unitaria, la puse hacia abajo y me salió positivo. Significa que el desplazamiento de este nodo realmente es hacia abajo. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto que sí. El nodo C, al único lugar hacia donde puede desplazarse es hacia abajo, por estas cargas. ¿De acuerdo? Eso concluye el ejemplo. ¿De acuerdo? Quedaría para ustedes verificar estos valores todavía. ¿Sí? A ver, ¿se entiende la idea? ¿Cómo se va a trabajar en estos casos? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Veamos algo más de la parte teórica y así nos dejamos ejercicios para la siguiente clase. A ver, aquí tengo un ejemplo 2 y aquí tengo un tercer ejemplo con temperatura. Ya. Reitero, ¿hay alguna pregunta del método tal cual lo he mostrado? Está sencillo, ¿no? A ver, regresemos a la parte teórica y aquí hay 2 casos más que muestran en el texto, que no dejan de ser interesantes. Uno está relacionado con la temperatura. El otro está relacionado con errores de fabricación. Vamos a explicar ambos. ¿Cómo es este asunto de la temperatura? Ustedes recuerdan física 2 se ve esto. Los sólidos tienden a dilatarse y a contraerse en función de la temperatura. Si uno tiene una varilla, la cual no está restringida en sus extremos, y la temperatura aumenta, pues la varilla se va a expandir, ¿no? Si es que la temperatura más bien disminuye, la varilla se va a contraer, ¿de acuerdo? Y bueno, es libre de hacerlo si es que sus extremos no están fijos. Pero si ustedes piensan en una cercha, hay un pequeño inconveniente acá. Si por alguna razón alguna de estas barras tuviese que crecer o decrecer por causa de la temperatura, hay un problema. Los extremos de estas barras no son libres. Entonces, claro, la barra trata de crecer o trata de acortarse, pero no lo logra. No lo logra. Esto trae consigo una deformación de la cercha. Tiende a deformar al resto de la cercha solo por culpa de la temperatura. En este caso no necesita haber ninguna carga externa. Sin cargas externas, o sea, la cercha está ahí intacta, no está soportando ninguna carga. Solo por la temperatura empieza a deformarse. Tiene mucho sentido esto. En física estudiamos esto y le llamamos esfuerzos térmicos, esfuerzos de origen térmico. Y deben recordar esta ecuación. Delta L es igual al coeficiente de dilatación térmica, alfa, por delta T y por la longitud. La ecuación habitual de la dilatación térmica, donde delta L representa cuánto se deforma, ya sea alargándose o comprimiéndose la barra. Alfa es el coeficiente de dilatación térmico que depende del material. ¿De acuerdo? Generalmente el orden de magnitud de alfa es de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Es un número muy chico. ¿De acuerdo? Delta T es el cambio en la temperatura. Y L es la longitud.
Para el cambio de la temperatura habrá que escoger una unidad. Lo habitual es expresarse en grados Celsius, ¿no es verdad? Quienes manejan, bueno, quienes vienen del lado del norte y trabajan con unidades inglesas suelen utilizar grados Fahrenheit. O si uno quiere ser más técnico aún, puede trabajar con Kelvin. No importa. La verdad es de que como es delta T, y yo puedo trabajar en grados Celsius y me va a salir bien sin necesidad de hacer ninguna conversión de unidades. Entonces la fórmula que tengo es esta. 1 por delta es la ecuación del trabajo virtual. El 1 ya sabemos qué cosa es. El delta sería la deformación debida a la temperatura. Y otra vez tengo una sumatoria, fíjense. Solo que ahora la sumatoria es de n por alfa, por delta t y por L. ¿Cómo es esto? Vean aquí arriba, delta L es alfa por delta t y por L. Es como si estuviésemos multiplicando n minúscula por delta L. ¿De dónde viene esto? Si nosotros regresamos al método del trabajo virtual aquí, a ver, dejen a un lado a n minúscula y solamente piensen en n mayúscula por L entre AE. ¿No les hace recuerdo a algo? N por L entre AE. ¿Quién me puede decir? La deformación, ingeniero, Exacto. ¿En qué caso, pero la deformación? ya sea en tracción o en compresión en caso de la cercha sería. Exacto. Exacto. Si ustedes recuerdan, en resistencia de materiales, prácticamente lo primero que uno aprende es, tenemos una barra sujeta a cargas axiales. Puede ser tracción o puede ser compresión, pero son cargas axiales. A esa barra se va a deformar. ¿Cuánto? Delta. Listo. ¿Cómo se calcula ese delta? Se calcula como el producto N por L entre AE. Todos deben acordar. Aquí está. Justo aquí arriba está. N por L sobre A es la ecuación de la resistencia de materiales, pero para cargas axiales. Lo que pasa es que las cerchas no absorben momentos. O sea, no hay momentos flectores ni tampoco cortantes en una cercha. Las cerchas, las barras que componen la cercha, trabajan solo a compresión. ¿De acuerdo? No hay más esfuerzos que los axiales. Entonces, si se van a deformar estas barras, lo van a hacer por tracción o por compresión. ¿Y cómo se calcula esa deformación? Pues delta L igual a NL entre AE. Delta L sería cuánto se acorta cada barra. No es el delta de nuestra deformación, de la cercha. Delta L, este delta L que está aquí, es cuánto se acorta o cuánto se alarga cada barra debido a las cargas externas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ecuación del método es sumatoria de n minúscula por delta L, donde delta L se calcula con las cargas externas. Esa idea es la que explica el porqué de esta fórmula. Aquí otra vez tengo suma de n minúscula ¿por qué? Pues por delta L también, solo que ahora el delta L tiene origen térmico. Ya no es por cargas externas, es por origen térmico, es por cambio de temperatura. Entonces, repito, la cercha está sola, está suelta, quiero decir, no hay cargas actuando sobre ella. Lo único que hay es un cambio de temperatura. Debido al cambio de temperatura, la cercha se deforma. ¿De acuerdo? Y es simplemente por este efecto. Alfa, delta T por L. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos hace rato. De por sí la cercha no tenía cargas, porque estamos analizando solo por temperatura. Entonces coloco una carga puntual, virtual, unitaria, n-1. Y con esa calculo las fuerzas internas en las barras. Y eso multiplico por delta L, que en este caso es alfa por delta T y por L. Fíjense que en este lado, alfa, delta T y L no hay nada que calcular, es hacerse la tabla y copiar nomás. Alfa me tienen que decir cuánto es. Delta T me tienen que dar de dato, no hay problema. Suponga un cambio de temperatura de 30 grados Celsius. Delta T, 30 grados.
L la longitud de cada barra. El procedimiento es el mismo. Lógicamente, la sumatoria, en el caso de cargas externas, se extiende sobre todas las barras. En cambio, en el caso de la temperatura, se extiende solo sobre las barras que son sensibles o las que sienten el cambio de temperatura. Puede haber una fuente de calor aquí abajo que hace que las 3 barras de la cuerda inferior se dilaten por temperatura, pero el resto no. Entonces la sumatoria solo se aplica a esas 3. El problema nos lo tiene que decir. Ahora, si todas las barras están sujetas al cambio, bueno, entonces se suma para todas las barras. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de calcular por temperatura. Y viene un caso más, este último. ¿Cómo es esto de errores de fabricación? Regreso a la figura. Aquí está la cercha. Supongamos que, bueno, ahí está la cercha, se ha calculado, alguien ha dimensionado las barras, todo muy bien. Y resulta que cuando llegan a la obra, por X o Z, hay un error y la barra que tenía que medir, por decir alguna cosa, 1 metro con 25 centímetros, mide 1 metro con 24 centímetros. Hay 1 centímetro de error, cual es hartísimo. ¿No es verdad? Si es que el constructor, el obrero, estando ahí en campo, trata a toda costa de con su barra más chica, igualito nomás armar la cercha, obviamente va a tener que introducir algunas fuerzas y unas deformaciones por culpa de esta barra que es más chica. Claro, va a tener que forzar las cosas. Quizás mi ejemplo de 1 centímetro es exagerado, es muy grande. Podrían ser errores del orden de los milímetros. ¿No? 1 milímetro, 2 milímetros tal vez todavía se puede salvar en la obra. ¿De acuerdo? Pero al hacer eso, al forzar a que se puedan unir las barras de esta manera, se introducen fuerzas. Y es como si algo hiciera que la cercha se deformara sin necesidad de que existan las cargas externas. Entonces, eso es lo que aparece aquí. Bajo este tópico de errores de fabricación, se usa la misma fórmula, otra vez 1 por delta, otra vez sumatoria de n por, bueno, en este caso, delta L directamente. No es verdad que ahí entraba el delta L debido a las cargas externas o el delta L debido a la temperatura. En este tipo de errores de fabricación, delta L ya es el número que tiene que entrar en esta ecuación. Esta sumatoria se extiende sobre todas las barras que tienen este defecto. Sí, en una situación realista, quizás 1, 2 o 3 barras tienen este problema, el resto no. ¿De acuerdo? Pero en un caso hipotético de que todas las barras estuviesen mal, entonces esta sumatoria se extiende sobre todas las barras. Caso contrario, solo sobre las que están mal, las que tienen un delta L. ¿De acuerdo? Se aplica el método de la misma manera y se calcula el desplazamiento. Entonces esto es interesante para poder calcular una eventual deformación por culpa de un error de fabricación, lo cual, reitero, puede pasar. Puede pasar en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, el método del trabajo virtual es muy flexible. En realidad depende de delta L, y este delta L puede venir por causa de las cargas reales, puede ser causa de la temperatura o puede ser causa de un error de fabricación. Sea como fuere, en los 3 casos se aplica de la misma manera el método. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo tras el que hemos visto. Tenemos esta cercha que está aquí. En realidad es una armadura de 3 barras. Hay una carga de 4 kilonewtons. Aquí hay una carga externa. Entonces dice el problema, el área de sección transversal de cada elemento de la cercha es de 400 milímetros cuadrados. O sea, las 3 barras son iguales. 400 milímetros cuadrados. Su módulo de elasticidad, 200 gigapascales. Debe ser acero esto. Determine el desplazamiento vertical del nodo C. ¿Dónde está C? Aquí está C. Desplazamiento vertical. Si una carga de 4 kilonewtons se aplica a la cercha en C. Entonces, el inciso A es idéntico a lo que acabamos de ver.
La carga real es 4 kilonewtons. Y actúa horizontalmente. ¿Qué queremos calcular? El desplazamiento vertical. ¿Qué hay que hacer entonces? Colocar una carga unitaria en el sentido del desplazamiento. Hallar las fuerzas internas en la barra para esta situación. Vean que la cercha es isostática. Entonces yo voy a resolver 2 veces esta cercha. Una para las cargas reales. La carga real, bueno, en este caso una sola, 4 kilonewtons a la derecha. Y la otra vez que voy a resolver va a ser para la carga virtual unitaria. ¿Apuntando hacia dónde? Bueno, o hacia abajo o hacia arriba, pero sobre la vertical, porque me han pedido el desplazamiento vertical. Ahí está. Entonces, 1 kilonewton y se calcula esto como en isostáticas. Es muy sencillo de calcular. Pero ¿cómo prosigue el ejercicio? Aquí está la fuerza real de 4 kilonewtons. Entonces, haré mi tabla. Tengo solo 3 elementos. La columna de las cargas de la carga virtual, la columna de las cargas reales y L. Y el producto, N por N por L, con sus signos, tracción positivo, compresión negativo. Entonces he trasladado las fuerzas. Ahí está la sumatoria, divido entre AE, que me han dado de dato, compatibilizo las unidades y saco el resultado. Fíjense que en este problema delta ha salido positivo, 0,13 milímetros. ¿Qué significa el positivo? Pues el sentido de esta carga virtual estaba bien. O sea, el desplazamiento es hacia abajo. Eso es lo que quiere decir. Pero, ¿cómo continúa el problema? Dice, inciso B, si ninguna carga actúa sobre la cercha, ¿cuál sería el desplazamiento vertical del nodo C si es que la barra AB, fíjense, la barra AB es esta de aquí, fuese 5 milímetros más corta? Entonces yo tengo aquí una barra AB que por alguna razón, es un error de fabricación, tiene 5 milímetros más, menos más bien, 5 milímetros menos. Entonces, claro, a la hora de empalmar estas barras, se va a introducir una fuerza externa. Y eso ocasiona una deformación. Entonces, el nodo C se va a desplazar verticalmente. ¿Cómo haríamos eso? Esta parte B. Lo único que hay que hacer es usar la ecuación. La ecuación dice delta igual suma de n por delta L, donde la sumatoria se extiende sobre todas las barras que han sufrido un error de fabricación. En este problema la única barra es la horizontal. Eso decía el problema, la AB. Entonces, hacemos el cálculo para una sola. Ahora hay que multiplicar por n. Esta n minúscula, si ustedes se dan cuenta, aparece en el cálculo por cargas externas, por temperatura y por errores de fabricación. O sea que si me pidieran en un ejercicio los 3 tipos de deformación, el n minúscula me es válido para los 3, porque el n minúscula se calcula borrando toda carga externa y colocando solo la carga virtual unitaria. Entonces lo que se ha hecho acá, ya se tenía este valor, por lo visto era, ¿dónde está? 0.667 debe ser, porque el delta era 5 milímetros, aquí está en metros. Como no hay más barras que tengan el error, la sumatoria se convierte en un solo término, dando por resultado 3.33 milímetros negativo. ¿Qué significa esto? A ver, entendamos los resultados. 3.33 negativo significa que el sentido de la carga unitaria, el que se ha adoptado para la carga unitaria, que en este problema era hacia abajo, es el opuesto al desplazamiento. O sea, este nodo en la realidad, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia arriba. Entonces, ahora podemos mirar el ejercicio completo. Cuando actúa la carga de 4 kilonewtons, el nodo C se desplaza hacia abajo, debido a esta carga. Pero cuando no hay esta carga, y lo que hay es simplemente un error de fabricación en la barra AB, haciéndose esta más chica, por culpa de eso, el nodo C más bien se desplaza hacia arriba, se deforma hacia arriba.
lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Porque hay que tratar de unir el extremo de la barra horizontal con el de la diagonal, y al hacer eso se ocasiona que el punto C más bien se vaya para arriba. Y eso es lo que hemos visto acá. Noten en el caso del error de fabricación que el signo es importante. Como la barra está más corta, se ha cortado, el signo viene como negativo. Si la barra más bien estuviese de más, también puede pasar eso, ¿no? Se han equivocado, en vez de hacerla más chica, la han hecho más grande. Entonces se coloca el signo positivo. ¿De acuerdo? Bueno, esa sería la manera de calcular con errores de fabricación. ¿Sí? No sé si alguien quiere consultar algo, que aclaremos algo. Dígame. Inge, una, una duda, y si tuviéramos más bases que presentan fallas, ¿cómo lo haríamos? Seguimos sumando. Acá la sumatoria se reduce a un solo término porque solo una barra está mal. Entonces nos tendrían que decir, en el caso, en este problema, por ejemplo, la peor situación sería que las 3 barras tuvieran de fabricación. Entonces la sumatoria se extendería sobre las 3. Pero en ese caso, nos tendrían que decir cuál es el error en las 3 barras. Si las 3, 5 milímetros más cortas o son distintas, tal vez alguna es más larga. Habría que comparar. O qué digo, utilizar el desplazamiento o la deformación de cada una de las barras para el cálculo. Si las 3 estuviesen mal, nos tienen que decir cuántos milímetros más mal. Y nosotros aplicamos esa deformación en la fórmula y sumamos. ¿Sí? Para la primera barra, más la segunda, más la tercera. La suma total, respetando los signos, es el desplazamiento que nos han pedido, ¿no? Incluso acá, fíjense esta última parte del ejercicio, y con esto ya voy concluyendo, nos indica qué hacer en el supuesto de que los dos casos se den. La barra AB está mal, 5 milímetros más corta, y hay un desplazamiento. Y la fuerza de 4 kilonewtons también ocasiona un desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento total? Ya, lo bueno es que como estamos dentro del rango lineal, se puede analizar por separado cada caso, ya lo comenté eso en la clase anterior, se puede analizar por separado y sumar los resultados, siempre respetando los signos. Entonces, eso es lo que ha pasado aquí. Debido a la carga de 4, hay un desplazamiento hacia abajo de tantos milímetros. Debido al error de fabricación, hay un desplazamiento hacia arriba de tantos milímetros. ¿Cuánto es el desplazamiento total? Pues la suma, 0,133 menos 3,33 da menos 320 hacia arriba. Recuerden que el menos venía referido a hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que me dijo hace un rato? Extendería nomás la sumatoria entonces. Todas las partes. ¿Ok? Sí, sí, Eso es. Inge, Genial. gracias. Bueno, queda para que ustedes le echen una revisada hasta esta parte. ¿De acuerdo? Y la próxima clase haríamos los ejercicios. Aquí seguramente hay uno con temperatura. ¿Dónde estaba la temperatura? Ya, creo que es otro ejercicio, 9.3. Bueno, ya esto lo vamos a ver la siguiente clase directamente. Pero ya pueden darle una revisada. Es la misma idea, ahora con temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, muy flexible es este método. Ya después entramos a castigliano. ¿Ya? Hasta esta parte, por favor, a nivelarse todos con la teoría, con el ejemplo, y ya está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Para ya ir finalizando. Sí, dígame. Inge, estos ejercicios igual se pueden realizar también con el SAP, Sí, ¿cierto? sí, claro que sí. Me parece que lo mostré, sí, Vaya, me parece que lo mostré en la clase anterior. Hay una parte donde se define el material, en donde nos pregunta el SAP qué alfa queremos usar, y es justamente para esto. ¿De acuerdo? Para la dilatación térmica.
En el caso de los errores de fabricación, se puede introducir también al SAP cargas no como fuerzas, sino como deformaciones. Entonces, ese delta se puede introducir. Lo vamos a ver también en la siguiente que nos ocupemos del programa, ¿sí? Que seguro va a ser de aquí unas 2 clases. Eso es. Ya, bueno, estén atentos, por favor. Espero en estos días actualizar la plataforma, dejar ya los ejercicios de la primera práctica para que vayan ejercitándose tanto en la teoría como en el uso del programa. ¿Ok? Listo, muchachos. Eso es todo. Nos encontramos el jueves a la hora habitual. ¿Ok? Buenas tardes a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.